En la vida diaria y de instante en instante, tú puedes ir desarrollando a tu testigo, a tu observador. Puedes ir desarrollando tu capacidad de prender la luz de la conciencia. En cada instante, por mínimo que sea. La gente dice, es que yo no tengo tiempo de sentarme, una hora a meditar y luego veo que tú te sientas horas en el jardín, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, no tienes que sentarte. Si quieres, no medites, pero prende la luz de la atención y la conciencia. Eso sí, de instante en instante. ¿Ven? Mi maestro un día le preguntaron, ¿cuántas horas usted, maestro, medita al día? Pero él lo contestó al revés. Él dijo, en vez de decir nunca medito, entonces él dijo, medito todo el día. Todo el día estoy atento. Meditación en acción. Entonces, la meditación sentados, como estamos en este momento, es un ejercicio para ir fortaleciendo tu testigo, para ir fortaleciendo tu atención, tu observador, para que en la vida diaria entonces esté presente, sostenido. Eso es todo. ¿Sí estamos? Si hacen esto, créanmelo, es muy rápido. No puede llevarse la enseñanza a un lugar más simple. En poco tiempo, si se hace, el problema es que la gente no lo hace. Es altamente olvidadiza. Se acuerda que tiene que estar atento en la próxima clase del sábado que entra, y eso es grave. Eso es gravísimo. Entonces, si la persona dice, yo voy a buscar por todos los medios, en los momentitos que pueda estar en este estado de atención, te garantizo que muy rápido, muy pocos cantos de gallos van a pasar hasta que un día digas, me estoy quedando despierto. Estoy en la mañana despierto y ya mi mente no camina como loca. Nosotros le llamamos estar en la luna, ¿no? Porque estás en otro lado, no estás acá. Por eso le llamamos estar en la luna. O le llamamos mente mariposa. Porque como una mariposa vuela de flor en flor sin detenerse jamás, la mente de un hombre, el pensamiento de los hombres vuela de tema en tema sin detenerse nunca. Pero ya les dije que en Oriente le llaman la danza del chango bailarín. ¿Se acuerdan? La danza del chango bailarín embriagado con los placeres y los asuntos del mundo. Entonces imaginen un chango que le metemos como un pomo. O sea, por lo menos 250 gramos de alguna cosa fuera, aguardiente bueno. Y le dices, baila, ¿no? Imagínense cómo va a bailar. Bueno, entonces la danza del chango bailarín embriagado con los placeres y los asuntos del mundo. Y ahí está la mente. Y es que hoy esto, y es que hoy lo otro. Y de tu ser y tu testigo, ¿qué? No quedó nada. ¿Sí se entendió? Bueno, una vez que este testigo se fortalece, entonces yo les garantizo que una vez que se hayan despertado completamente, el camino de regreso a casa, en el sentido de regreso a la divinidad o al absoluto, es fácil. Es fácil. Si tú tienes una linterna y no la sabes prender, nunca la has prendido, entonces no alumbra para afuera, pero menos va a alumbrar para adentro. Pues estás en aprietos. Pero si te enseñan a prenderla y ya la aprendiste, a lo mejor tiene un pequeño mecanismo para que alumbre para adentro. Entonces yo les garantizo, si ustedes desarrollan su testigo y se despiertan permanentemente durante el día, el viaje de ahí, de regreso al absoluto, literalmente es muy simple. Porque ya está la luz de la conciencia prendida. ¿Sí se entendió? Al primero le llaman a veces iluminación menor, cuando la persona ya se despertó, es una iluminación menor. Y a la otra, cuando ya te fundes con el absoluto, le llaman iluminación mayor, ¿no? Por ejemplo, en budismo le llamarían, a la iluminación menor le llaman arhat, santo, ¿no? Porque su mente no está llena de pensamientos, está pura. Pero la iluminación mayor se llama la iluminación de un Buda consumado. ¿Sí se entendió? Pero del arhat al Buda consumado es una cosa sencilla. La bronca está en despertar. Pero les voy a decir otra cosa. Cuando ya te la dicen tan clarita, entonces tampoco es bronca. Es bronca cuando te metes a los 10,000 cursos y te metes a los 10,000 libros
y cada vez entiendes menos lo que tienes que lograr. Eso sí es una bronca. Pero cuando te dicen, esto es lo que tienes que lograr, entonces está fácil, ¿no? Pero si te dicen, encuéntralo tú, digo, hay 200, 300 mil libros del tema, pues lételos y ahí luego investigamos a ver si les entendiste. No, pues te vas a perder en todo eso, como decíamos la vez pasada. Pero si ya te la ponen tan sencilla, ya no tienes que buscar nada. Nada más tienes que pararte en la mañana y hacer lo que estamos diciendo.